Eh, bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con estas clases de Historia Universal. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando lo que es la cultura mesopotámica. Esta vez vamos a estudiar sus principales aportes, ¿no? La semana anterior vimos un poco del desarrollo histórico y a grandes rasgos, ¿no? Lo que fueron sus aportes, sus características como cultura y cómo se desarrollaron, ¿cierto? Recordemos que Mesopotamia no era una sola cultura, ¿cierto? No era una sola civilización. Era un territorio en donde surgieron distintas civilizaciones, pues, a través del tiempo, ¿cierto? ¿Y por qué había nacido precisamente en esa parte del mundo? Porque en esa región del mundo, pues, recordábamos, ¿no? Que estaba, pues, lo que se conoce como media luna fértil, ¿no? O creciente fértil, donde en esa región del mundo pues surgió la agricultura. ¿Y qué permite la agricultura? Desarrollar lo que es el modo de vida sedentario, ¿cierto? Y al tener un modo de vida sedentario nacen las primeras aldeas, nacen las primeras ciudades. Y al vivir en una ciudad surge pues qué cosa, la civilización, la convivencia entre seres humanos y inicia qué cosa, la historia, ¿cierto? La distinción del trabajo, la división del trabajo, la división de las clases sociales, ¿no? La propiedad privada, todo lo que conocemos hasta el día de hoy surge ahí, en las primeras ciudades. Se dan cuenta que una cosa conlleva a otra, ¿verdad? Y así se van desarrollando, pues, eh, así nacen las principales características, ¿no? De la convivencia humana, de la civilización, ¿no? Y ya lo decíamos anteriormente, ¿no? Que Mesopotamia era una región pues sumamente llana, pero fértil, ¿no? Y en esta división, en querer tratar de dividir y administrar los excedentes de producción, nace la matemática, la medición, nace la contabilidad, nace el querer almacenar información, la escritura, ¿cierto? En estas primeras necesidades de las ciudades es donde encontramos los principales aportes de esta cultura mesopotámica. Entonces, la semana pasada dijimos que el principal aporte de la cultura mesopotámica, ¿no? Es la escritura, porque la forma más antigua que se conoce de escritura nace aquí en Mesopotamia, ¿cierto? Y es una forma de escritura muy distinta a la que vemos en otros pueblos del mundo que vinieron luego, ¿no? Ellos van a tener un tipo de escritura, ¿no? La escritura cuneiforme, ¿no? Eh, Básicamente eran unas pues tablillas, ¿no? Unas tablillas de arcilla en la cual con una cuña, que es como una pequeña, es como un punzón, ¿no? Elaboraban pues sus letras, su alfabeto, su escritura, ¿no? Y así pues almacenaban información, ¿no? Escribían oraciones, palabras, ¿verdad? Pero era muy complicado hacer eso, solamente algunas personas nomás podían, conocían el alfabeto, conocían cómo escribir y tenían herramientas para hacer eso. Eso en esa época era como ahora los informáticos, ¿verdad? No todo el mundo sabe programar, ¿verdad? O crear una página web, o programar o ejecutar un programa, ¿no? Eso saben algunas personas, ¿no? Que son los informáticos. O no todas las personas saben lo que es llevar una contabilidad de una empresa. Lo saben pocas cosas, pocas personas, ¿verdad? En ese tiempo, saber leer y escribir y manejar esta información era lo equivalente a eso hoy en día, ¿verdad? Así que muy pocas personas conocían esta información. No es que todo el mundo sabían leer y escribir y todo el mundo puede escribir lo que sentía en su día o hacía su lista del mercado. No, solamente eso servía para las clases pudientes, ¿verdad? Para la nobleza, para almacenar información del Estado, ¿cierto? Como la computación de la época, ¿no? Como lo hemos dicho. Ya, entonces, la escritura cuneiforme fue un gran aporte, pero no fue la única cultura que desarrolló escritura. ¿Por qué es importante? Porque fue la primera. Es una de las escrituras más, o tipo de escritura más antigua que se conoce. Eh, Antes a ello existieron otras formas de comunicación, ¿verdad? Pero la escritura nace aquí. Entonces, como nace la escritura, nace el modo de vida sedentario, nacen las primeras ciudades, como Ur, como Nippur, como Nagash, que son ciudades pues que tienen aproximadamente más de 7.000 a 6.000 años, ¿no? Nace la historia,
universal, ¿verdad? No se estudia una civilización más antigua que sea pues la civilización mesopotámica, precisamente la civilización sumeria, ¿cierto? Porque ustedes saben, ¿no?, que la cultura sumeria fue la primera que llegó al territorio, ¿verdad? Y que de ella fue la que evolucionó y la que se desarrollaron otras culturas que vinieron luego. Eh, y esa es el inicio de la historia universal. Porque ustedes recordarán que antes de los mesopotámicos está la prehistoria, está la revolución neolítica, ¿cierto? Donde descubren la agricultura. Bueno, entonces, mediante su forma de escritura, ¿no? Se hicieron se hicieron pues muchos documentos, ¿verdad? Entre literarios, entre contables y entre jurídicos, ¿verdad? Muchos documentos se pueden encontrar de estas culturas, ¿no? Una de las más importantes es un documento jurídico que es el Código Hammurabi, ¿no? El cual hemos hablado, que es un código civil, ¿no? En el cual el rey Hammurabi dictaminaba cuáles iban a ser las normas que iban a regir en su reino, ¿cierto? Pero si lo llevamos a un análisis jurídico, este código está pues para proteger a las clases pudientes, ¿verdad? Porque protegía la propiedad privada de la nobleza, ¿no? Y si se puede resumir todo ese sistema jurídico en una sola frase, sería el ojo por ojo, ¿verdad? Estaba regido por ese sistema de valores, ¿no? Si alguien cometía algo, tú tienes el derecho de hacer lo mismo contra ellos, ¿no? Si alguien mata a un familiar tuyo, tú lo matas a él directamente, tienes el derecho de matarlo. Y como lo hemos explicado, ¿no? Si tú construyes una casa y se cae, ¿no?, tú tienes el derecho de eh, pues matar a la familia y al ingeniero, ¿verdad? Que construyó esa casa. No solamente hicieron códigos jurídicos para regular sus sociedades, sino también hicieron pues poemas, ¿no? Obras literarias como la epopeya del Gilgamesh, ¿no? Y la creación del mundo también. Y ya de esto vamos a hablar luego porque todo esto viene de los sumerios, ¿no? Que es una cultura muy enigmática, como lo hemos dicho, ¿no? Es el problema sumerio, ¿no? Que no se sabe de dónde vinieron. No hay registro ni hay forma de saber de dónde vinieron, ¿no? No hay ninguna sola prueba de su lugar de origen, ¿verdad? De la mayoría de pueblos y de imperios y de reinos que han existido en toda la historia, hay una forma de hallar de dónde llegaron estas personas. La mayoría, en su gran mayoría, pues las culturas, ¿no? Los pueblos se saben de dónde pues, vinieron, cuál fue su viaje, su trayecto. En el caso peruano, ¿cómo es? ¿No? Los incas se sabe que vinieron pues del sur, ¿no? De la zona que estaban pues los Puquinas, en lo que actualmente es Puno, ¿verdad? Del lago Titicaca. Se sabe que de ahí vinieron, históricamente se sabe. Igual de los egipcios, de los mayas, de los romanos. Pero en el caso de los sumerios, pues esto no se conoce, no se sabe de dónde llegaron, ni en qué época, ni cómo fue su desarrollo para que tengan tanta tecnología, ¿cierto? Eso se le conoce como el problema sumerio. Y también los sumerios traen mucha mitología que luego va a ser sincretizada con, con la mitología de otros pueblos que se va a fusionar, ¿no? Y en esta fusión es lo que se originan, pues, leyendas que luego van a estar en otros libros, como en la Biblia, ¿no? Como lo hemos dicho, que las leyendas de los sumerios van a ser como los antecedentes de los mitos de la Biblia. ¿Cómo fue esto? Ya lo vamos a explicar. Estamos acá. Con las tablillas, ¿verdad? Escribieron muchos documentos, ¿verdad? Como el Código Hammurabi y también como la creación del mundo y la epopeya del Gilgamesh. ¿Qué cosa es la epopeya del Gilgamesh? En resumen, es una historia en la cual nos habla de un héroe que se enfrenta al gran diluvio universal. Esto les debe sonar un poco porque está en la Biblia, ¿verdad? Eh, los sumerios también hablan sobre y escriben, ¿no?, sobre que existió un gran diluvio universal. Históricamente se presume, ¿no?, de que esto fue una inundación, porque esta zona del presente fértil estaba
estaba propensa, siempre era propensa a las inundaciones, ¿no? Como es una zona de un valle bajo donde, ¿no? Y más o menos lo que ocurre aquí en el fenómeno del niño, como vivimos en la costa, son valles, ¿verdad? Que desembocan en el mar y los ríos pues se llenan y hay desborde de los ríos y inundaciones, ¿verdad? Eso lo mismo ocurría en, en Mesopotamia, ¿no? Los desbordes de los ríos. Pero imagínense en esa época donde una ciudad, pues no, una ciudad grande era algo de 10.000 personas y todo el mundo era eso, ¿no? Para ellos. Entonces cuando se venía una gran inundación, pues se acababa el mundo, ¿verdad? Si su mundo era eso. Entonces por eso que escribieron como si fuera un gran diluvio, una gran catástrofe universal. Pero como hay mucho registro histórico de que esto sí ocurrió, es probable que sí haya ocurrido, ¿cierto? Entonces, en las epopeyas de Gilgamesh y la creación del mundo, se escribe sobre la mitología de los sumerios, que luego esta mitología, estos libros van a servir para que otros pueblos como los hebreos escriban también, se basan en esos mismos, esas mismas leyendas para que escriban pues, sus propias interpretaciones de esas leyendas y nazca el Antiguo Testamento, ¿no? Los mesopotámicos ya escriben sobre el paraíso, sobre el Edén, ¿verdad? El paraíso, la creación de los hombres, sobre el gran diluvio. Todo esto se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que escriben los hebreos es en base los mitos de los sumerios, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente aportaron escritura y producción literaria los mesopotámicos, sino también aportaron mucho la ciencia, ¿verdad? Ellos fueron los primeros en querer investigar de una forma, pues, no netamente mitológica, lo que es su entorno, ¿verdad? Estudiarlo. Entonces, en las ciencias podemos ver que también los sumerios fueron los primeros en traer estos conocimientos a Mesopotamia, que son la astronomía y la matemática. En la astronomía, por ejemplo, un gran avance que tenían los mesopotámicos era de que ya tenían el conocimiento de que la Tierra era redonda, ¿no? Un conocimiento que se va a saber después de miles de años en Europa, ¿no? Y que va a haber un gran conflicto ahí intelectual en Europa porque en Europa se debatía si es que la Tierra era plana o era circular, ¿no? Y también se debatía si es que los márgenes de la Tierra eran pues caídas o le daba vuelta, ¿verdad? Para la época de Cristóbal Colón, ¿no? Estamos hablando de miles de años después de esto, ya se presumía que la Tierra era circular, era redonda, era esférica, pero no se sabía muy bien su forma, no se sabía si era eh, ovalada o era como un plato boca abajo, ¿no? No se sabía específicamente qué forma tenía la Tierra. Pero los sumerios ya lo tenían muy claro, ¿no? Que la Tierra era esférica, era redonda, ¿no? Y también que dividían pues su calendario en 12 meses. Y también que aportaron mucho a lo que es ya prácticas entre la ciencia y la magia, ¿no? Lo que es la astrología, ¿no? Que no tiene nada que ver con la astronomía, ¿no? La astronomía es la ciencia, pues que estudia los astros, al universo, los grupos celestes. La astrología, pues es lo que se conoce como la práctica de medir pues el comportamiento humano con las constelaciones, con los signos zodiacales, ¿no? Lo que conocemos como los signos del zodiaco, ¿verdad? Esa es la astrología, pero eso no tiene ninguna rigor científico, ¿no? Ningún astrónomo te va a decir, oye, no, tú eres Leo y yo creo que tu comportamiento es así, ¿no? Jamás te va a decir es un astrónomo porque se dedica a la ciencia. La astrología es, bueno, la lectura de las cartas, de los astros, pero eso no tiene ninguna ¿no? Valor científico. Pero eso lo aportaron quienes, los mesopotámicos. Y también que descubrieron 5 planetas, ¿no? Solamente usando pues el ojo humano, ¿verdad? A simple vista, ¿no? Con sus observatorios, con sus pirámides. Nos damos cuenta pues que fueron un pueblo muy avanzado para lo que tenía, ¿verdad? No tenían pues básicamente nada, eran un pueblo de hace 5.000 años, en medio del desierto, y aún así nos dieron todo esto. Por eso que se conoce esto como
enigma para la historia. Ya vamos a hablar un poco de su mitología. Y la matemática también, ¿verdad? Tenían el sistema sexagesimal, ¿no? Y con la matemática, pues, pudieron pues construir muchos tipos de construcciones, como las pirámides, como los zigurats, ¿no? Famoso es la Torre de Babel, ¿cierto? En Babilonia, famoso los jardines colgantes de Babilonia. Todo esto pues construido con una ingeniería muy avanzada, y para construir esto con ingeniería tienes que saber mucha matemática, y ellos lo conocen muy bien. Ahora, pasemos a la religión. La religión es muy importante para comprender la historia de los mesopotámicos, sobre todo de los sumerios, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de la historia de los sumerios se mezcla con la mitología, como siempre pasa en las culturas antiguas, ¿verdad? Las culturas antiguas siempre escriben su historia, pero de una forma mitológica, ¿no? No existe un pueblo antiguo que haya escrito su propia historia de una forma rigurosamente científica como lo hacemos ahora. Ahora nosotros sabemos pues que los mesopotámicos existieron hace 3000 años, que fueron una clase social, que tuvieron clases sociales, que fueron un gobierno teocrático. Eso lo sabemos hoy. Pero en su época, para describir su propia historia, ¿no? Siempre lo mezclaban con mitología. Pasa lo mismo acá también en el Perú, ¿verdad? Cuando escribían en el tiempo de Pachacútec la historia de los incas, escribían con mitos y leyendas, ¿no? De ahí nace desde esa época pues el mito de Manco Cápac, de Mama Oglio. Su historia de los incas, ellos lo mismo lo quieren contar, pero lo mezclan con el mito, con la leyenda. Eso pasa en todo el mundo, y pasa también aquí en Mesopotamia. Los sumerios, para contar su propia historia, empezaron a elaborar leyendas, ¿verdad? De unos seres, ¿no? De unos seres que llegaron a la Tierra y que promovieron la evolución de los seres humanos, ¿no? Esto suena muy extraño, pero es parte de la interpretación de los mitos de los sumerios. Básicamente una raza de dioses llegó a la Tierra y propagó a la humanidad y le enseñó muchas cosas, ¿no? Estos seres que llegan a la Tierra son los que los sumerios los llaman los Anunnakis, ¿no? Son seres que vienen del cielo, ¿no? Y que ayudan a los humanos a evolucionar. ¿Para qué? Para ser sus sirvientes, ¿no? Estos mitos tan extraños nos lo traen los sumerios. Entonces, ¿cuáles son los dioses más importantes de la cultura mesopotámica, de las culturas mesopotámicas? El dios Anu, la diosa Enlil y la diosa Ea. Uno es el dios del cielo, el otro es el dios del viento, y el otro es el dios de las olas, ¿no? del mar. Luego aparece una segunda triada de dioses, ¿no? El dios Sin, el dios Timash y la diosa, ¿no? Es de sexo femenino, Istar. Una representa pues a la luna, ¿verdad? Al sol, y otra a la mujer, a la diosa pues del amor, como en el caso de que sería en Occidente, en Grecia, lo que es la diosa Venus, ¿verdad? En este caso sería Istar, la diosa de la mujer, de la feminidad, de la fertilidad, ¿verdad? Del amor. Y por último, lo más importante, ¿no? El dios Marduk y el dios Azur. El dios Marduk, según la mitología mesopotámica, es el que va a crear y va a fundar un jardín del Edén para crear a los seres humanos, ¿no? Estas creencias, esta mitología surge mucho después de la mitología de los sumerios, ¿no? Los sumerios te hablan de qué, de quiénes, ¿no? De los Anunnakis, de las personas que vinieron del cielo, de los dioses que vinieron del cielo y que utilizaron a la humanidad como sus sirvientes, ¿no? Y y les enseñaron mucho. Pero en el caso ya final de la historia de Mesopotamia aparecen dioses como Marduk, el cual, según las leyendas, pues hace un jardín, ¿no? Crea un jardín del Edén y crea a los primeros seres humanos, ¿no? Y como ustedes saben, pues estos mitos sirven de base para que años después el pueblo hebreo, como vivió y convivió con este pueblo, pues escriba sobre sus propias leyendas basadas, muchas en las leyendas de los mesopotámicos. Eso pasa siempre en historia.
Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, en literatura, en sus cursos de literatura, cuando estudian pues la literatura romana, sus mitos de los romanos son muy parecidos, casi los mismos, a los mitos griegos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los mitos romanos usaron como base los mitos de los griegos y los llevaron a su creencia, a su cultura y lo desarrollaron más y crearon nuevos mitos. Pero son similares a los griegos, ¿verdad? Esto no es copiarse, ¿no? Se dice que los romanos les copian a los griegos, pero no es copiarse porque son pueblos que provienen desde ahí, ¿verdad? Es como su lugar de origen y han convivido ahí, vienen de esa región, por eso que llevan sus mitos a su lugar. Pasa lo mismo con los mesopotámicos y los hebreos, ¿no? Los hebreos convivieron en muchos lugares de Mesopotamia, fueron esclavizados también por los babilónicos. Y luego, como han vivido ahí, en ese lugar, han convivido con esa cultura, años después han llevado sus propios mitos a sus creencias, a su mitología, y la transformaron, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos de los mitos del Antiguo Testamento está escrito en tablillas cuneiformes de los mesopotámicos, ¿verdad? Eso pasa siempre en la historia, ¿sí? Solo que en el Antiguo Testamento pues es mucho más difundido a nivel mundial porque se convirtió años después en una religión muy poderosa, ¿no? Que es la religión, eh, una de las religiones más importantes de la actualidad. Y para terminar, les recomiendo que investiguen, ¿no? Ya a cuenta propia, no es una tarea, ¿verdad? A cuenta propia, que investiguen sobre los mitos de los sumerios, ¿no? Yo les voy a dejar igual un link ahí para que lo vean, porque es muy interesante, porque la historia, la mitología sumeria es una de las mitologías más extrañas que podemos encontrar en el mundo antiguo. El mundo antiguo está lleno de misterios y de cosas que tú dices, oye, ¿esto cómo puede ser posible? Y es ahí donde nace el interés por encontrar no solamente conocimiento en historia, sino en la ciencia y muchas cosas más que te pueden interesar luego. Entonces yo te recomiendo que busques sobre la mitología sumeria, ¿no? Donde hablan de los Anunnakis, ¿verdad? Que actualmente ya esta interpretación de este mito ya se ha llevado a lo que es la ciencia ficción. Se han escrito muchos libros sobre los extraterrestres, ¿no? Que no tienen ningún valor histórico. Pero en sí, los mitos de los sumerios son muy interesantes para leer, ¿no? De los Anunnakis, de cómo ellos influenciaron en la evolución de los seres humanos, ¿no? Para que sean sus sirvientes y luego que trabajen para ellos, ¿verdad? Y cómo esta interpretación cambia a través de la historia y en los hebreos ya cambia totalmente, ¿verdad? Y el diluvio ya no es un desborde, sino el diluvio ya entra personajes como Noé, ¿verdad? Y ya cambia todo el mito de los mesopotámicos y al mito de los hebreos, ¿verdad? Pero es muy interesante los mitos de los sumerios, sobre todo. Entonces yo les pediría, ¿no? O simplemente les recomiendo que alguna vez busquen algún video sobre la mitología de los sumerios, que va a ser muy interesante para ustedes. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. En la plataforma les voy a dejar las páginas que van a tener que resolver de este tema del día de hoy. Entonces nos vemos, chicos, la próxima semana.